Muy bien. Bueno, el tema de investigación para el proyecto, un tema bien complicado, ¿no? Antes escuchaba algo que decía Julian, me entré un poco ahí de polizonte en su clase, pero comparto totalmente, es decir, la investigación para el proyecto no es la investigación necesariamente que hacemos cuando hacemos investigación. Y lo tengo que decir porque yo soy uno de los profesores que lleva un seminario y que trabaja el tema de investigación. Entonces, por lo tanto, la investigación para el proyecto es distinta. Es una investigación que apunta a un proceso creativo, ¿no? Y que no necesariamente va a un proceso como en una investigación donde se tienen que sacar conclusiones, donde se tiene que, de alguna manera, ser muy racional, digamos, ¿no? O sea, el método científico inventado por Descartes es una cuestión matemática, es una cuestión que tiende a ser perfecta. Nunca lo es, por supuesto, ¿no? O sea, siempre la ciencia se esmera por ser objetiva, pero en el fondo sigue siendo subjetiva. Probablemente menos subjetiva que el arte, o por lo menos así lo percibimos, pero la ciencia es también de una carga enorme de subjetividad, sus conclusiones son por lo general parciales, muchas veces son intercambiables, etc. Pero no es ese el propósito, ¿no? El propósito de la ciencia es ser exacta, es ser precisa, es como se llama llegar a conclusiones normalmente válidas. Y eso no necesariamente se cumple en el proyecto, ¿no? Yo quisiera hacer una referencia, o sea, cuando yo estudio arquitectura, que ya son muchísimos años, a mí me toca estudiar a caballo entre los años 70 y los años 80, o sea que tuve la oportunidad de ver los años 70, años además de dictadura, ¿no? La mitad de mi carrera la pasé en dictadura, la otra mitad en democracia, y había pues una tendencia muy grande a que las carreras de arquitectura, creo que en el mundo entero, pero en particular en el Perú, se dedicaban específicamente a lo que se suponía que era una investigación. O sea, que tenían que elaborar un expediente. A esto además no se le decía investigación, no sé por qué razón, por lo menos en la Ricardo Palma le llamaban el análisis, ¿no? Hay que hacer análisis y entonces todo el tiempo la gente hacía análisis, análisis, análisis. Entonces nadie entendía qué sucedía, que uno lo depositaba en un determinado contexto y en ese determinado contexto uno tenía que ir viendo qué pasaba, a veces recogía información un poco dispersa, ¿no? Nadie sabía muy bien a qué se apuntaba. Y uno pasaba, estoy hablando de los 70, después cambió mucho eso, ¿no? Gran parte del ciclo recogiendo información, ¿no? Y produciendo algún documento, ¿no? Importante. Y por lo general, la segunda parte del ciclo, que se terminaba este análisis, entre comillas, uno agarraba y empezaba un proyecto, ¿no? Pero nunca hubo, o por lo menos yo nunca lo sentí o nunca lo percibí, que hubiese un nexo entre ese análisis, entre esa investigación y el proyecto que se hacía después. Era como que empezaran de nuevo, ¿no? Y alguien bautizó a ese método como el salto mortal con patada a la luna, es decir, que una vez que tú agarrabas, terminabas de hacer el análisis, pues nadie sabía cómo, probablemente en la amanecida previa a la entrega, bueno, salían las propuestas, un colegio, un hospital, no sé, qué sé yo, un conjunto residencial, etcétera, ¿no? Cosas que realmente no necesariamente correspondían a todo este proceso, ¿no? Bueno, este tema fue muy de los 70 y muy de una época sumamente ideologizada. Había talleres que no diseñaban, por ejemplo, yo recuerdo mucho uno de los primeros talleres en el que estuve, que simplemente se la pasaron analizando y en cierto momento el profesor le dijo a un grupo de alumnos que por qué no, cuál era la propuesta, ¿no? Entonces el grupo de alumnos, muy ideologizado, le dijo que no se podía hacer ninguna propuesta porque mientras el sistema no cambie, mientras el país no cambie, no se podía hacer arquitectura. Entonces, casi los 70 fue la negación de la arquitectura. Bueno, en el interín, no, por supuesto que siempre había quienes no lo hacían, ¿no? Entonces, al final, los talleres, a Ricardo Palma, donde yo estudié, se dividían entre los talleres de análisis y los talleres de diseño, ¿no? Entonces, habían algunos talleres que diseñaban más o que les interesaba más la arquitectura, ¿no? Y esto también tuvo relación con algo que haya estado contando hoy día Cristina, muy rápidamente, que es el tema del paso de la modernidad a la posmodernidad. Tal vez en esa misma época que me tocó estudiar,
¿no? Yo empecé escuchando a mis profesores hablar de Wright, de Le Corbusier, de Gropius y otros, y terminé, ¿no? Ya por cuenta propia o influencia de mis compañeros, etcétera, totalmente comprometido con Rossi, con Venturi, con Colin Rowe, con cosas que suelen suceder, que es lo que le pasa a cualquier estudiante, ¿no? Es decir, Juvenal Baraco dice que hay dos proyectos en una escuela de arquitectura. Uno es el proyecto de los estudiantes y otro es el proyecto de los profesores. A veces coinciden, a veces coinciden, y a veces no, porque los estudiantes tienen otros intereses, pertenecen a otro contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo cierto es que yo me sentí mucho más cómodo, o sea, debo decirlo, con la posmodernidad. Me imagino que Cristina hoy día terminó, lamentablemente tuve que salir de un compromiso y no pude llegar a la parte posmoderna, pero me imagino pero sí le escuché decir de que no hablaran de modernidad y que sí de posmodernidad, porque la posmodernidad para todo. Bueno, en fin, yo voy a hacer una charla posmoderna, en realidad, ¿no? Yo soy posmoderno, no de pose, porque hay muchos posmodernos de pose, sino más bien de pensamiento, ¿no? Es decir, no creo, o sea, en mi tesis de maestría está desarrollado el tema de qué cosa es la modernidad, en el sentido de ser un discurso único, ¿no? De tener una especie de una sola dirección, de pretender tener una sola idea. Y en realidad lo posmoderno es el mundo de lo plural, de lo alternativo, de lo variado, ¿no? Del adiós a los discursos, a los grandes discursos, a los metadiscursos, a los megadiscursos, y más bien de discursos puntuales, específicos. Yo estoy más en esa onda, ¿no? O sea, tengo que decirles porque es mi posición personal. Por supuesto, yo ya tengo algunos años y he visto, pues, pasar la posmodernidad y de alguna manera ya en los últimos 20 años ir a un regreso a la modernidad, casi como un historicismo, ¿no? Es decir, volvemos a la modernidad, adorando pues a un Mies van der Rohe, a un Le Corbusier, ¿no? De los años 20, 30, etcétera, ¿no? Y esos son un poco los indicadores, ¿no? Los alumnos están muy comprometidos, hay mucha más literatura, ¿no? Sobre ese tema y de repente no se conoce tanto las otras cosas, ¿no? Entonces, dicho esto, es importante, ¿no? Lo primero que quiero decirles es de que para poder enfrentar un proyecto uno tiene que tener una posición, ¿no? Una posición que probablemente se va construyendo con el tiempo, ¿no? Se va construyendo. Bueno, yo me he propuesto hoy día para esta charla hablar de algunas cosas, creo que son 5 en total, de memoria, analogía, fragmento, collage, tipología y transgresión y lugar. Y lo voy a hacer, para desarrollar esto, lo voy a hacer vinculado a varias obras que yo he hecho, ¿no? Donde he tratado de aplicar, digamos, conceptos que iba leyendo, que iba un poco recogiendo, ¿no? Desde la época universitaria, que he ido sistematizando. Solamente voy a presentar un proyecto, el resto son todas obras, porque tengo un poco la idea de que, bueno, siempre lo he creído, que la arquitectura no es solo hacer proyectos, ¿no? De verdad que los proyectos son muy interesantes, muy estimulantes, ¿no? Y hoy en día, además, con los render y con todas estas cosas, nos hacen pensar de que podíamos tener una arquitectura, hay una arquitectura de papel, hay una arquitectura de revista, una arquitectura, pero la realidad es que la arquitectura cuando se construye, cuando se materializa, es otra cosa, ¿no? Entonces, ustedes me lo permiten, voy a hablar sobre, básicamente, voy a empezar por un proyecto, después hablaré solamente sobre obras. A ver. Bueno, vamos a empezar con el primero, memoria. Este es un tema bonito. Creo que entre el público me pareció ver a Karina Puente. Karina Puente me puede ayudar con este tema, porque Karina es una experta en este tema de la memoria. Yo no tanto, pero en fin, voy a tratar de manejar el tema de la memoria. La memoria es una memoria personal, a veces puede ser una memoria colectiva. O sea, los arquitectos creemos que debemos explorar la memoria colectiva, siempre buscamos, ¿cómo se llama?, desarrollar la memoria colectiva, pero normalmente nuestra memoria personal, la que recoge nuestros gustos, nuestras aficiones, lo que nos disgusta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo debo decirlo que dentro de mi posmodernidad, soy más rosiano que venturiano, probablemente, o por lo menos eso creo, ¿no? O sea, porque
Después que terminé la carrera de arquitectura y ya entendiendo un poco el tema de Rossi, que fue uno de los libros que realmente me impactó, ¿no? Me fui a estudiar a Italia, fui a estudiar restauración de monumentos, de centros históricos, pero evidentemente el ambiente, ¿no? de la tendencia, como se llamó esta escuela que arma Rossi, pero no es el único, hay muchos, ¿no? Muchos más, Rossi es el más conocido, pero hoy día hablaré, por ejemplo, de Gregotti también, de Purini, en fin, eran tantos, ¿no? De todos estos personajes de la tendencia, a mí me marca mucho, ¿no? Me marca mucho porque me plantea una especie de una nueva forma de racionalidad, si se quiere, ¿no? Una forma de racionalidad que sí es una forma de investigar sobre el proyecto, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que creo que se puede hacer es trabajar sobre la memoria, ¿no? Entonces, uno puede investigar en su memoria o en la memoria colectiva, ¿no? Y acá tengo un poco en esa onda el concepto, ¿no? O sea, que Rossi, en la arquitectura de la ciudad, dice la ciudad misma es la memoria colectiva de los pueblos, o sea, la ciudad como memoria, o sea, la ciudad como la evidencia de eso, ¿no? Y que está ligada a hechos y lugares, ¿no? Y la ciudad, de alguna manera, es el locus de la memoria colectiva. Y esto es bien claro, ¿no? Es bien claro y cuando uno percibe estas ciudades que están muy construidas sobre la memoria, pues a veces es muy fácil proyectar, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con un proyecto que me tocó hacer, probablemente es el proyecto más grande que he tenido que hacer, y que me lo encargó el alcalde Andrade en su primera gestión, y se había comprometido a hacer un gran parque, el Río Hablador. El tema del río es un tema que prácticamente todos los alcaldes han tratado de desarrollar. Yo había trabajado ya en el grupo que armó el documento para la Declaratoria de Lima Patrimonio de la Humanidad. Había trabajado también con Augusto Ortiz de Ceballos, un proyecto de recuperación del río Rímac, pero el alcalde Andrade me plantea un poco, o planteó él, y después me fui convocado para hacer el proyecto, ¿no? Entonces, ahí lo que hice es un poco hacer lo que mi investigación, la de siempre, ¿no? Mirar los planos antiguos y mirar las viejas postales. Y ahora después regresaré con el tema de las viejas postales, que es la manera que uno tiene que investigar cuando tiene que meterse en una zona histórica, comenzar a observar, y ustedes observarán, no sé si se llega a ver mi cursor, confírmenme por favor, si lo iban a ver. Sí. Ven estos arbolitos así ordenaditos, pues esta es la Alameda de Hacho, ¿no? Todavía no había Plaza de Hacho, no había Plaza de Hacho, ¿no? Entonces, pero esta es la Alameda, que es anterior, ¿no? Este es el río, ¿no? Y acá arriba está la sequía Caja de Agua, ¿no? Que después va a terminar desarrollando lo que es la Alameda, perdón, el paseo de agua que está por acá. Entonces hay una idea desde muy temprano, ¿no? Este es un plano, es un segmento del plano del Padre Nolasco, donde se puede observar un poco cuál es la Alameda, ¿no? Y por acá, a un costadito, un poco lejos, está el puente de piedra, ¿no? Entonces ya podemos construir una especie de memoria, el río, el puente y la Alameda, ¿no? Entonces hay una trilogía que después vamos a ver que está ya escrita, ¿no? Después hablaremos un poquito de Porras. Y bueno, y ahora esto sí, yo antes vi que apareció Karina por ahí, esto es casi, Ítalo Calvino escribió Las ciudades en la memoria y Karina la ha dibujado maravillosamente, entonces he completado la obra. Y bueno, hay una ciudad que se llama Maurilia, no sé cuál es la versión que tiene Karina, pero en Maurilia ese se invita al viajero a visitar la ciudad y al mismo tiempo observar las viejas tarjetas postales, ¿no? En las que representan cómo era, la misma plaza idéntica con una gallina en el lugar de la estación del ómnibus, el kiosco de música en el lugar del puente y dos señoritas con sombrilla blanca en el lugar de la fábrica de explosivos. Entonces, lo que viene a suceder es que, bueno, en muchas ciudades, el caso de Lima, nosotros las queremos, pero la queremos mucho por las fotos, ¿no? Y quisiéramos que de alguna manera algo de esa ciudad regrese, ¿no? O sea, como esta imagen, ¿no? Esta pintura de Rugendas, donde se ve pues que el Rímac era, ¿no? Pues el lugar, ¿no? Era el lugar de paseo, el lugar donde, ¿no? Donde salían donde estaban los cortejos, es decir, no sé. Lima que era el Arcomar, ¿no? El Rímac era el Arcomar, entonces el lugar, el paseo, la Alameda, el puente, era parte pues de una memoria de la ciudad, por lo menos del 19, ¿no? Que es lo que pinta Rugendas, ¿no?
podemos pensar que también fue antes, pero en realidad la documentación que tenemos real de Lima es toda de esta época, ¿no? Es decir, de fines de la República, ¿no? Con seguridad después del sismo de 1746 hasta todo el siglo XIX, entonces la memoria de Lima está ahí, ¿no? Pero de ahí ustedes ven el río El Puente y la Alameda con los actores, ¿no? De ese momento, ¿no? Que son las papás y estos elegantes, ¿cómo se llama? Caballeros que están transitando por ahí, ¿no? Y entonces lo que sucede pues con Maurila sucede con Lima, ¿no? Bueno, pues para no decepcionar a los habitantes, el viajero elogia a la ciudad las postales y la prefiere a la presente, ¿no? Y bueno, y entonces siempre lo que sucede, ¿no? Ay, qué pena, ¿no? Lima, ¿no? Lima que se va, Lima que se ha perdido, el centro histórico, todo el tiempo, bueno, no tengo que contarles lo mucho que nos lamentamos todo el tiempo por todo, ¿no? Entonces, es lo mismo que creo que sucede con nuestra ciudad. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para recuperar un poco eso, ¿no? Uno agarra y dice, bueno, y casi, me iba a salir la frase de Zavala, de Santiago Zavala en conversación en la catedral, ¿no? O sea, solamente que cambiada, ¿no? Entonces uno comienza a decir, bueno, ¿y en qué momento se jodió Lima? ¿No? Entonces viene la cosa, como decía Santiago Zavala por el Perú, digamos, ¿no? ¿No? O sea, ¿qué pasó? Estamos hablando en el 19 y de repente tenemos esto, ¿no? Que es el panorama que yo vi cuando hice el proyecto. Ahora está peor, ¿ya? O sea, ahora está peor, ¿ya? O sea, son fotos que es la que yo tenía, ¿no? Y esta memoria, ¿no? Que está ahí, ¿no? Toda la gente cuando se emociona y sobre todo cuando está afuera se pone a cantar la flor de la canela. El río, el puente y la alameda y agarra y lo repite y lo dice, nadie sabe dónde está, ¿no? Entonces, y esto es una memoria, ¿no? Esta es la memoria del río, el puente y la alameda, que es una cosa construida por este señor que se llama Raúl Porras, que hace una conferencia, ¿no? Hermosa, y dice, bueno, que la génesis de Lima, el origen de Lima, el fundamento de Lima, está en el río, ¿no? El río de los Yungas, dice él, o sea, el río prehispánico, el río que fue domesticado por la civilización prehispánica, el puente de Montes Claros, ¿no? Que es el puente ya hispánico, de piedra, que ahí resiste hasta ahora, ¿no? Y la Alameda, ¿no? Y Chabuca lo escucha y lo convierte en canción, lo convierte en memoria, ¿no? Y además lo asocia con una señora que se llama Victoria Angulo, que vivía por acá cerca, ¿no? Entonces, tenemos una memoria del río El Puente y la Alameda, ¿no? Entonces, esto es el acicate para que yo en ese momento busque este proyecto. Esto es una cosa que ya tiene un valor especial porque no había render, esto es una pintada a témpera todo, ¿no? O sea, esto había unos personajes que eran los perspectivistas y en este caso la municipalidad, que terminamos el proyecto, encargó de hacer esta perspectiva. He visto que hace poco han publicado un documento con un nuevo proyecto, hay bastantes. Pero este fue el parque que de alguna manera yo planteé en su momento, ¿no? Que iba desde lo que es el Girón Huánuco hasta lo que es la Avenida Tacna, ¿no? Es decir, de Santa Rosa, bueno, que tenía pues el puente de piedra, ¿no? El puente de Montes Claros de 1610, pero también estaba la recuperación de lo que es el puente Balta, le colocábamos algunos otros puentes, uno que es muy interesante, que de alguna manera lo que hacía era vincular el Jirón Lampa, que podía cruzar hasta el Rímac, y de alguna manera esta situación que está muy destruida, porque hay una vialidad terrible, ¿no? Hay una vía que pasa que se llama la vía de habitamiento, que en realidad es la vía de atravesamiento, ¿no? Y recuperar esa alameda en esta zona que hoy está ocupada por los estancos de la sal y del tabaco. En fin, además el encargo, ¿no? nos planteaba, debo decir que cuando yo hice este proyecto, el referente que en ese momento tenía la Municipalidad de Lima era Puerto Madero, Buenos Aires. Entonces la idea de que eso que se había hecho en Puerto Madero se podía hacer en el RIMA, entonces por lo tanto tenía yo que plantear también la posibilidad de unos nuevos edificios que se desarrollaban en Pueblos Azules, ¿no? Se liberaba esta manzana que después ya ha sido trabajada, esta es la manzana donde se ha hecho esta renovación urbana en San Francisco. Bueno, y se hacían cosas que después se hicieron, ¿no? Esto es lo que el mal llamado Parque de la Muralla, porque por ahí no hubo muralla, ¿no? No sé por qué le llaman la muralla, pero en fin, tiene nombres, y esto sí está como está, ahora están los libreros y en fin, otros
personajes, entonces la idea era también hacer edificaciones, ¿no? Un río canalizado. He visto que ahora hay mucha polémica, que el río no debe ser canalizado, el Rímac tiene que ser canalizado. Técnicamente es un río muy complicado como para no tener defensa, ¿no? He visto con un poco de estupor cómo se ha planteado ahora un proyecto en el cual al río se le tiene que dejar libre. Al río Rímac no lo pueden dejar libre porque es un río que puede tener un crecimiento de 500 metros cúbicos por segundo, que es una bestialidad, puede inundar y puede generar muchos problemas. Y otro problema que tiene el río es que es un río estacional, o sea, es un río que puede tener un caudal bajísimo en el invierno, como ahora, y cargarse muchísimo en el verano. Entonces, había un diseño que fue un modelo hidráulico que desarrollamos junto con unos ingenieros y con la cooperación italiana, ¿no? De poder un doble canal, ¿no? Entonces, un poco esta era la idea de, hay otras propuestas y podemos discutirlas, pero lo importante es que está el río del Puente y la Alameda, ¿no? O sea, la versión, digamos, de toda esta investigación previa se iba a desarrollar con el río del Puente y la Alameda. En fin, había más detalles, ahí les dejo un poco la propuesta, tenía varios componentes, canalización, paisajismo, vialidad, renovación urbana, que es muy importante, porque todo el tiempo hablamos del plan del centro histórico, ¿no? De pintar fachadas. No, o sea, eso no sirve. Todo proyecto de recuperación, y este proyecto era un proyecto importante porque recuperaba la base, ¿cómo se llama?, ecológica del centro histórico, tenía que tener un componente de renovación urbana, y por lo menos eso me parecía. Parte se ha hecho, es verdad, porque acá yo hablo ¿no?, de la manzana esta, donde después Flor de María Valladolid, cuando dirigía Prolima, hace un magnífico proyecto de recuperación. Bueno, vamos a seguir con la memoria, y esto es otro sitio que este es el barrio de Ángeles Maqueira, ¿no? Esto se llama La Magdalena, ¿no? Ahora dicen Pueblo Libre, es La Magdalena, ¿no? Esta es una imagen de lo que es la esquina del Queirolo, ¿no? Cuando todavía hay dos cosas acá importantes. Uno está el río Magdalena, o la seque de la Magdalena, mal llamado río, como el Guatica, como el Surco, ¿no?, que pasa adelante, ¿no?, que está todavía ahí, ¿no? Un tranvía de sangre, ¿no? Es un tranvía jalado por dos mulas, y acá la esquina, ¿no?, de lo que viene a ser la pulpería, ¿no?, este negocio que los italianos instalan, ¿no? Esto digamos, son la prehistoria de las bodegas, ¿no? La bodega tiene su origen en la pulpería del italiano, que después es sustituida, ¿no?, por la bodega, ¿no?, los famosos chinos de la esquina, que fueron muy clásicos en la Lima ya del siglo XX, y que han ido poco desapareciendo. No sé cuál es ahora el tambo, ¿no? El tambo, estas cosas que han aparecido son muy los sustitutos, ¿no? Pero en fin, esta es la pulpería, ¿no? La pulpería además de una zona periférica, Pueblo Libre es un pueblo, ¿no?, lejano, es una foto, ¿no?, de cualquier álbum familiar, como puede ser que yo además la veo como vinculada pues a mi propia experiencia, digamos, ¿no? O sea, los que tenemos origen italiano, todos tenemos pasado de pulpería, ¿no? Entonces todos hemos venido. Estos son los Queirolo Rayo, ¿no?, que son una familia que se toma una foto, ¿no? Y ustedes pueden ver que dice medalla de oro en la Magdalena, ¿no? Acá está que está sentado con los bigotes del lado de Santiago Queirolo, ¿no? O sea, que vendría a ser en realidad ya como Queirolo, ¿no?, que se españoliza y que se pone Santiago Queirolo, ¿no?, que es el primero, digamos. Entonces hay toda una tradición desde 1880, ¿no?, en esta bodega, que ha tenido ya 3 generaciones, que era importante tenerla en cuenta, ¿no? Bueno, cuando yo la encuentro, está así, como está en la parte superior, ¿no? Había mantenido sus rasgos fundamentales, pero en algún momento, ¿no?, se le quiere modernizar, entonces le quitan la cornisa, le ponen una especie de friso, ¿no?, con una especie de intención de hacerla más art deco, más moderna, ¿no? Le ponen algunos detalles, le desaparecen algunas ventanas, etcétera, etcétera. Y poco a poco fuimos recuperando a partir de las evidencias que teníamos, y bueno, hicimos lo de abajo, ¿no? Y la gente me dice, oye, pero se nota muy poquito la intervención. Bueno, eso se trata, que no se note, ¿no? O sea, porque no se trata de... Y por otro lado, había el tema de estas veredas, ¿no? Que esto era una vereda muy angosta y era una especie de avenida con una zona de ida y de vuelta, los autos se montaban sobre las veredas, entonces se decidió y se diseñó una amplia vereda, ¿no? Se hizo un estudio de tráfico de manera solamente que quedó en una sola dirección. Y en ese momento fue una buena decisión tener el estacionamiento. Hoy en día estamos buscando desaparecerlo, ¿no? Desaparecerlo ya totalmente. Pero bueno,
Se había avanzado mucho, ¿no? Y después, bueno, la empresa creció, como iba creciendo, hoy día Queirolo, ustedes saben, tiene Intipalca, etcétera, y fue necesario también hacer unas oficinas, entonces se diseñó este local para las oficinas. O sea, fue un proyecto que a mí me gustó hacer porque fue mucho tiempo trabajando, ¿no? Por supuesto, las cosas que se tenían que restaurar se dejaban como tal, ¿no? La bodega ahora creció muchísimo, perdón, lo que es la pulpería, que se le puso Taberna Queirolo, ¿no? Que es un nombre que apareció hace pocos años, hoy en día ya ha terminado abarcando todo lo que es la vieja bodega, ¿no? Cuando hicimos esto todavía estaba la bodega, hicimos trabajo de restauración y vino la obra nueva, ¿no? Vino la obra nueva, había que introducir una nueva arquitectura para las oficinas, ¿no? Las oficinas en la parte alta y en la parte baja, que Queirolo ya empezaba su colección importante de autos antiguos, ¿no? Que ahora la tiene toda en Ica, ¿no? Un museo ahí. Entonces en la parte baja era para guardar básicamente estos autos antiguos, en la parte superior, ¿no? Y acá se hizo un trabajo tipológico, ¿no? De lo que había que hacer, ¿no? Se trató de hacer una arquitectura que fuera suficientemente discreta. Es una arquitectura popular la que había en esta zona, por supuesto, una arquitectura no hecha por arquitectos sin ambiciones, y lo que se buscó es un poco cambiar, ¿no? Poner en dos pisos, frente a unas edificaciones de dos pisos, y mantener una cierta tipología de lo existente, ¿no? Bueno, algunas imágenes de la intervención, un antes y después, ¿no? En cada caso, ¿no? Recogiendo un poco la memoria. Y aquí una imagen de lo que había, ¿no? Unas vías de ida y vuelta, ¿no? La iglesia de la Magdalena, por ejemplo, era una iglesia muy bonita para irse a casar, pero a las novias no les gustaba porque se caían a la pista, ¿no? O sea, la vereda medía 1,20 m, ¿no? Y entonces esto a un paso complicado. Hoy en día todo esto tiene un atrio, ¿no? Y igual sucedió cuando eliminamos esta vía. Una intervención de piso, la parte urbana, por supuesto, hubo varios momentos en este trabajo, y siguen habiendo, porque se siguen haciendo cosas. Y todo esto, bueno, terminó siendo así. La iglesia de la Magdalena, que ahora tiene un atrio, ¿no? Hicimos, ¿no? Al desaparecer la vía, se incorporó todo este espacio público. Lo mismo sucedió en la zona donde estaba la bodega, la taberna, el nuevo edificio, ¿no? Etcétera, ¿no? Y después, bueno, hemos intervenido en algunas otras casas por acá, porque Queirolo compró varias, aquí a la vuelta también. Y bueno, se volvió un proyecto de centro histórico, ¿no? Pero bueno, estoy mostrando solamente las imágenes del que hicimos, ¿no? O sea, de esta intervención sobre los suelos, este ordenamiento del tráfico. Estaban todavía los camiones que entraban a la bodega, que sacaban los piscos y los vinos. Y fue un trabajo interesante, ¿no? Sobre todo porque la Magdalena tiene un pequeño centro histórico que logramos recuperar. Ustedes podrán ver el antes y el después, ¿no? Hay alguna recuperación de esta ventana, ¿no? Con peana, reja y dosel, ¿no? Y le devolvimos la cornisa y eliminamos este friso, ¿no? Y bueno, el color también fue cuidadosamente estudiado, un color que había existido. Y bueno, y se fue recuperando, y tenemos hoy día un trozo de ciudad que es un trozo simpático, ¿no? O sea, y que a mí me gusta mucho ir, porque de verdad que creo que este espacio, que es el espacio fundacional, ¿no? O sea, el lugar donde cruzaba el canal está acá. Cuando levantamos esta carpeta de asfalto lo limpiamos, y sigue todavía ahí, y va hasta la Hacienda Orbea en la parte final, ¿no? Bueno, hay más imágenes, ¿no? Con la iglesia, ¿no? Realmente hay un exceso ahí de farolitos, pero eso ya fue culpa del alcalde, que le regalaron una cantidad de faroles, y le dije, pues, que no necesitaba ponerlos todos, y me dijo, no, sí tengo que ponerlos porque si no me juician, ¿no? Entonces tenía que ponerlos todos. Bueno, entonces todo esto, la memoria es importante, pero mucho más importante es la analogía, ¿no? La analogía, que es otro concepto rosiano, ¿no? Otro concepto de Rossi, ¿no? El de memoria y el otro es analogía. ¿Y qué es la analogía? Pues es la relación de similitud entre dos cosas distintas. ¿Hay analogía entre dos cosas iguales? No, dos cosas iguales son iguales. La analogía es cuando algo se parece. Cuando algo se parece. Eso es un poco la analogía. Yo hice mi tesis de arquitecto sobre el tema de la expansión urbana de Lima en cerros. Me parecía fascinante el tema de los cerros, y cómo Lima se iba poblando en el tema de los cerros, y trabajé mucho sobre esas cosas, que después se han trabajado mucho más, etc.
Y en cierto momento encontré, ¿no?, que esto representaba una cierta estética. Y a la vez que estaba haciendo la tesis, o sea, hice mi primera casa, que como siempre es la casa que uno hace para su familia. En este caso me la encargó mi papá, ¿no? Me dijo, ya esté la casa. Entonces hice la casa. Y entonces lo que hice fue repetir, de alguna manera abstraer, hacer una analogía con lo que yo quería encontrar en mi trabajo de tesis, ¿no? Y entonces hice esta casa el año 84, que además construí, ¿no? Y que tiene pues la ventaja, ¿no?, importante de aprender construyendo. A mí siempre me ha gustado construir también, entonces tal vez es lo primero que aprendí, ¿no?, desde más chico, ¿no? Y entonces la construí, no con pocos errores. Después ya en Italia, esta es una obra que a mí me impactó muchísimo. Y hace un tiempo, cuando estuvimos en Venecia, que fuimos con los estudiantes, fuimos a visitar esta obra. Bueno, no todos fueron, pero yo sí fui a verla y la verdad que ha envejecido muy bien, ¿no? Y esta obra estaba por terminarse cuando yo estaba estudiando y llegué a Venecia. Y esto lo hizo Gregotti, es un conjunto de viviendas. Y a mí me encantó, porque parecía que se estaba haciendo una analogía que era Venecia, ¿no? O sea, que era Venecia sin canal, además. O sea, cómo hacer para que se sienta Venecia y que se sienta que existe el canal, ¿no? Y estaban todos los elementos que constituyen la imagen de Venecia, ¿no? El canal, la escalera, el puente, ¿no? Todos estos elementos constitutivos del espacio veneciano que Gregotti mete en este proyecto, que es una antigua fábrica que desaparece, y ahí coloca este conjunto habitacional que además se ha incorporado de una manera increíble a lo que es esta zona de este cuartier, ¿no? El Canadello de Gregotti. A mí me parecía realmente fascinante, ¿no? Entonces dije, algún día, ojalá, me gustaría hacer algo, ¿no? Y entonces, pero claro, yo no tengo la memoria del canal, no tengo del agua, ni del puente, ni nada, pero sí tenía la memoria de la calle, ¿no? Entonces, la calle me acordaba mucho, o sea, yo pasaba, yo soy de Huancayo, soy provinciano, pero pasaba los veranos en Lima, y pasaba los veranos muchas veces, mucho tiempo, en casa de unos primos en San Antonio, en Miraflores. Entonces, tengo muchos recuerdos de esa época y me acuerdo mucho lo valioso que era la calle, ¿no? O sea, los jóvenes, los adolescentes, los niños de mi generación sabían todavía lo que era la calle, tomar agua de la manguera, ¿no? Entonces, jugar fulbito en la calle, ¿no? El fulbito que se paraba cuando venía un carro, porque acá, ¿no?, se paralizaba todo. Jugar la botella borracha, ¿no es cierto?, en las tardes, etcétera. Esas cosas se hacían en la calle, en las veredas, en estos lugares. Y cuando tuve que hacer este conjunto, que me pidieron, ¿no?, eran 14 casas, a mí se me ocurrió diseñar una calle, ¿no? Me acordaba un poco de Gregotti y decía, bueno, la memoria de Gregotti, la memoria de Venecia, la memoria de la calle, ¿no? Entonces, y la memoria de esta calle de San Antonio, ¿no? En General Silva Cuadra 4, yo recordaba que muchas casas además eran parecidas cuando era parte del programa. Entonces, diseñar la calle, ¿no? Diseñar la calle era una forma de recordarlo. O sea, acá hay un trabajo de memoria y analogía a la vez, ¿no es cierto? Entonces, el conjunto residencial La Conquista, que está ahí en Santiago del Surco, trae la imagen cuando lo terminamos, ¿no? Me imagino que habrá envejecido bien. No he podido entrar desde que compraron todas las viviendas. No sé, no he intentado, voy a ver si algún día voy a ver cómo ha envejecido, ¿no? Entonces, vino toda esta idea, ¿no?, de estas casas y no sé, me gustaría ver cómo usan el espacio, ¿no?, los chicos, cómo juegan. Me imagino que sí, que esto debe constituir una especie de pequeño barrio y que funciona, ¿no? Bueno, y al interior era muy gracioso porque estas trompas que salían eran el ingreso, pues estaba la escalera que te llevaba al segundo piso y detrás venía más bien la sala, el comedor, un jardín, etc., ¿no? Entonces, esta idea de lo análogo, ¿no? Y bueno, parte también de estas cosas era esto otra de las cosas que yo tenía en la cabeza, ¿no?, me había gustado, era este conjunto en Pienza. Esto es esta pequeña ciudad toscana, cerca de Florencia, donde siempre me impresionó algo que después Michelangelo también usará en el Campiolio, ¿no? Pero creo que esta es la versión original. Estos tres edificios, muy racionales, muy ortogonales, muy particulares, pero que en estos giros particulares,
se produce una tensión en el espacio, ¿no? Una tensión en el espacio, ¿no? Que a mí me parecía sumamente interesante, ¿no? Y que de alguna manera refuerzan la presencia de esta iglesia, ¿no? En esta placita de Pienza, ¿no? Esta pequeña ciudad italiana, que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Y bueno, y casi regresando, poco antes del proyecto que les he mostrado, me dieron un encargo, me pidieron que diseñe el noviciado salesiano de Chosica. Y claro, el novicio es una parte de la formación religiosa bastante especial, porque el novicio tiene que pasarse un año encerrado, sin ver a nadie, etc. Entonces comencé a averiguar un poco cuál era la vida del novicio, y a mí se me ocurrió que les propuse a los padres salesianos que me encargaron de hacer un pequeño pueblo, ¿no? En ese momento conté, creo yo, con un buen colaborador que era el inspector, o sea, el provincial de los salesianos, que era un italiano muy simpático, más que le gustaba la arquitectura, cosas raras que a veces uno le sucede. A veces pasa esas cosas. Y entonces estuvo muy animoso y fuimos a ver, tenían un terreno muy grande, Chosica, una cosa enorme, una chacra atrás. Y tenían un noviciado que había terminado, que también remodelé, que era muy grande. Había sido un noviciado de las monjas de María Auxiliadora y había quedado grande, entonces lo convertimos en casa de retiros e hicimos un noviciado más pequeño, ¿no? Más pequeño, para un total de 18 o 20 novicios, que es lo que esperaban ellos tener, ¿no? Y entonces, cuando comencé a buscar el lugar, estaba esta gruta, ¿no? Esta gruta de la Virgen que ya existía. Entonces ahí se me ocurrió que se podía tirar unos ejes, ¿no? Y poder ordenar un programa muy chiquito es verdad, pero lo fragmenté, ¿no? Fragmenté un poco pensando en hacer pequeños edificios. Además, yo ya trabajaba con los salesianos hace un buen tiempo y les tenía miedo porque siempre modificaban las cosas, siempre le agregaban cosas. Entonces, voy a generar una especie de sistema para que cuando modifiquen cosas, ya esté previstas. Y dicho y hecho, porque este volumen de aquí no estaba previsto. Porque finalmente estaban en dudas si la comunidad que iba a manejar la casa de retiro se iba a ser la misma, etcétera, etcétera. Al final hicieron que eran dos comunidades y tuve que hacer una comunidad para los sacerdotes. Entonces los novicios, porque el maestro novicio duerme con los novicios, ¿no? Y esta comunidad para el resto de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Entonces se diseñó, esta era la sala de usos múltiples, el aula, etcétera, y la capilla, ¿no? Y bueno, fue muy divertido. O sea, fuimos ahí, había cantidad enorme de piedra, entonces comenzamos a ver qué posibilidad había de trabajar la piedra, el ladrillo, era parte del tema, le gustaba a ellos. Además, necesitaba algo que tenga pues una presencia religiosa, una cosa potente, ¿no? O sea, como hay un románico en la zona de Bolonia, en Emilia-Romagna, que como en Emilia-Romagna no hay piedra, el románico es muy fuerte con el ladrillo, ¿no? Entonces, el ladrillo me parecía fundamental, el concreto, etcétera, etcétera. Además, por esas cosas de la vida tuvimos pues unos constructores estupendos. Cosapi, que estaba con poco trabajo, decidió hacer la obra, con lo cual tuvimos un montón de cosas bonitas, ¿no? Pudimos hacer prefabricación, en fin, entendieron adecuadamente el manejo de las estructuras, ¿no? Y fueron apareciendo, por ejemplo, la comunidad, es la zona de usos múltiples, vendría a ser un pedazo de lo que es el dormitorio de novicios, y este es el eje, ¿no? Digamos que si uno se para en la gruta y voltea, se va a encontrar con la capilla, ¿no? La capilla y estos portales que son importantes porque normalmente el maestro novicio se pone a dos novicios y comienzan a caminar y conversan, rezan, ¿no? Entonces hay una especie de ritual, ¿no? Entonces este pequeño pueblito funcionó muy bien mientras hubo novicios, ¿no? Después ya hubo pocos y ahora más bien, no sé cómo está la cosa, pero los han agrupado a nivel de América Latina, van variando por los lugares, ¿no? O sea, entonces esto fue una cosa que me parecía importante, ¿no? Y bueno, ya entrando a otras cosas, estos son proyectos en realidad muy comerciales, ¿no? Durante la década del 90 hice varios edificios de vivienda y en los edificios de vivienda ahí en realidad todo es al tope, todo es al pelo, ¿no? La cabida tiene que ser todo perfecto, porque si no, no es negocio, las áreas, todo el tiempo estás metrando y todo lo demás. Entonces lo único que le queda a uno es hacer gestos, ¿no? Entonces yo buscaba tener ciertos gestos que además no fueran muy caros, ¿no?
como decía Emilio Zoyer, lo mejor que hace el peruano es tarrajear, y entonces todos estos son edificios tarrajeados, pero buscaba que de alguna manera hacer algunas cosas que me interesaban. Una es diseñar esquinas, por ejemplo, que no era muy común diseñar esquinas, ¿no? O sea, normalmente los edificios tenían como dos caras, y a mí esta idea de diseñar la esquina y darle la vuelta era una cosa importante. Entonces, gestos de alguna manera que después me fui dando cuenta que tenían que ver con el barroco. Este es otro edificio, igual, ¿no? También muy comercial, ¿no? Muy preciso, y que también está en un pasaje muy, muy chiquito, con una calle, Miraflores, y que en realidad eran gestos que, claro, que yo los recordaba de acá, ¿no? Es decir, estos gestos que hacía sobre todo Borromini, ¿no? O sea, cuando Borromini en San Carlino de Cuatro Fontane, que es esta calle apretadita de Roma, etcétera, ¿no? De este gesto, ¿no? Una iglesia muy pequeñita, eran cosas que a mí me parecían importantes, y de alguna manera también estas analogías a estas cosas, ¿no? O el propio manejo ¿cómo se llama?, de Gaudí, ¿no? O sea, a Gaudí no le gustaba el ensanche de Barcelona. Hay una contradicción. El ensanche de Barcelona, que le encanta a los urbanistas, Gaudí lo odiaba. Y como lo odiaba tanto, decidió destruirlo Chava, ¿no? Y destruirlo Chava era generarle toda esta especie ¿no?, de elemento que me parecía divertido. ¿Sí? Entonces, en estos edificios muy comerciales, siempre, ¿no?, y por supuesto, tratando de manejarse con el bajo presupuesto, bueno, este tema. Bueno, ya en los años, en la primera década de este siglo, fui convocado para hacer una obra en España, que es una obra ya construida, que es Carabanchel 25, la empresa municipal de la vivienda y suelo de Madrid me encargó. Esto es vivienda protegida, ¿no? Y trabajé asociado con dos arquitectos, en un estudio en realidad, porque uno de ellos es Massa, es argentino, Martín es española, ¿no? Es un estudio madrileño, y trabajamos este proyecto de Carabanchel 25, ¿no? Bueno, el plan urbanístico es el ensanche Carabanchel. Ensanche, en términos nuestros, es urbanización. Es una zona de urbanización. Bueno, esto en Madrid, en la zona de Carabanchel. Fueron 61 viviendas. BPO es vivienda protegida oficial, ¿no? O sea, son viviendas sociales, ¿no? Viviendas que iban a ser utilizadas por las personas menos favorecidas, ¿no? Tengan en cuenta que en Europa todavía se construía por lo menos vivienda social. Entonces, bueno, esta invitación de Carabanchel, que claro, no solamente la tuve yo, lo tuvieron muchos arquitectos con muchas obras, con terrenos muy grandes, bueno, dio lugar pues a un montón de propuestas, algunas muy estereotipadas, como la que hizo MBRDB, por ejemplo, ¿no? Esta que es enorme edificio, o alguna de Morfosis que ahora está en juicio, ¿no?, porque se está destruyendo toda, etcétera, etcétera. Bueno, fueron muchos, muchos. Incluso estuvo Rogelio Salmona, un muy buen edificio, Legorreta, en fin, había muchos terrenos. A mí me tocó hacer el peruano. Y bueno, esto es Madrid, para entendernos. Esto que está acá manchado viene a ser el Retiro, ¿no?, de la Casa de Campo, y Carabanchel está acá, ¿no? Digamos, este es el centro de Madrid. Por acá estaría por la Puerta del Sol, digamos, ¿no? Y esto está en esta zona, ¿no? Es una zona de un ensanche, ¿no?, de la zona de Carabanchel. Bueno, y este es el terreno, ¿no? No todo era propiedad pública, es decir, la empresa municipal de la vivienda compraba terrenos en urbanizaciones, que no son como el caso nuestro, que son terrenos muy pequeños, sino más bien eran terrenos grandes, ¿no? Entonces, la empresa municipal tenía estos dos lotes. En realidad nos tocó a nosotros, este otro fue hecho por otro arquitecto. Acá trabajó un arquitecto chileno enfrente, y estos otros sí ya fueron de privados. Y una cosa pues interesante es que la normativa española, que es una maravilla, prevé que uno tiene que desarrollar un patio de manzana, es decir, uno tiene que construir de tal manera que todos los lotes tienen que dejar un espacio importante, prácticamente más del 50% del lote libre, ¿no? Entonces eso a mí me parecía fascinante. O sea, para los españoles me decían, oye, pero esto es aburrido. Digo, pero no es aburrido. Digo, poder tener una posibilidad de hacer eso me parece increíble, ¿no? Y entonces, mientras todo el mundo pensaba qué hacer, y dábamos vueltas en el proyecto, a mí me preguntaron mis socios qué se me ocurría. Yo le dije, yo quisiera hacer Madrid. Pero es que estamos en Madrid, en serio, pero es que a mí me parece Madrid fascinante, me parece lindos estos edificios ahí, ¿no?,
porque hay muchos, ¿no? Por varias partes, ¿no? No sé, por la Gran Vía, ¿no? Estos edificios eclécticos, historicistas que se van recogiendo en la parte superior, me parecen realmente interesantes, ¿no? Entonces, y estas cosas, ¿no? Hay muchas más, por supuesto, ¿no? Que me parecían que esto era Madrid, ¿no? Que eran unos edificios más bien de un solo color, que tienen además pues, una atmósfera, pues, Madrid en invierno, en verano, tiene un sol, un cielo azul, así maravilloso, y como yo soy serrano, ¿no? Y también me encanta, ¿no? Recordar mi cielo azul, como decía el poema de Machado, ¿no? Como este sol, ¿no? Como este cielo azul y este sol de la infancia. Entonces ese sol y esa luz las tiene Madrid, y yo decía, bueno, esto me parece fascinante, no hagamos Madrid. Y hicimos Madrid. Mientras todo el mundo hacía cosas raras, decía, nosotros hicimos Madrid. Aburrido, sí, de repente, pero yo estuve muy satisfecho. Y la verdad que más satisfecho está la gente que vive ahí. Cada cierto tiempo voy a ver cómo está, si hay problemas, que no hemos tenido, hecho ese paso, porque en España cuando uno firma un proyecto tiene responsabilidad por 10 años, ¿no? O sea, no es como acá que bueno, aquí no tiene responsabilidad. Entonces tiene responsabilidad por lo que pueda pasar, ¿no? Puede ir incluso a juicio, todo lo demás. Entonces esta fue la idea, esta fue la maqueta, ¿no? Que se elaboró, ¿no? De lo que queríamos hacer. Ahí la ven, y ahí está, y ahí está, y ahí está construida, ¿no? Ahí está construida, ¿no? Ya era Madrid, efectivamente, y le pusimos estas contraventanas que hacen que estos volúmenes sean totalmente cerrados, ¿no? Eh, sobre todo cuando hay mucho sol y esta atmósfera maravillosa, ¿no? Esto ya a punto de entregar, todavía está el cartel de obra, ¿no? Estamos a punto de entregar, y entonces está este conjunto de Carabanchel 25, ¿no? Y bueno, y entonces, y por supuesto, el que ganó el concurso del costado, pero un grupo de arquitectos españoles, no sé quiénes son, hay la leyenda que los socios acá enloquecieron, entonces, pero que la propuesta de este arquitecto dijo, bueno, todos los colores del Lucubón posible, por favor. Entonces, claro, y la verdad que le hizo un gran favor porque en este patio, en esta parte del patio de manzana que nos tocó a nosotros, pues este es el mural, ¿no? O sea, el mural que nos generó era bien, esto no es parte del proyecto, pero es muy divertido. Esta foto además fue publicada muchas veces en muchos sitios, ¿no? El contraste del edificio blanco que nosotros planteamos contra el otro, ¿no? Bueno, acá todavía no está sembrado, por supuesto. Esto en la parte baja tiene el estacionamiento, pero ustedes pueden ver cómo se conforma el patio de manzana, ¿no? Son unas crujías muy delgadas que permiten iluminación y ventilación de ambos lados. Esto es como debería hacerse la vivienda, ¿no? Cuando la normativa es adecuada, ¿no? Acá muy rara vez tenemos posibilidades, y por eso es que tenemos que diseñar tantos patios de luz y ventilación, ¿no? Estos pozos de luz infames, o sea, que no pasa pues con una normativa adecuada, ¿no? Entonces esto para mí era lo que hubiese querido hacer toda la vida, tiene un patio de manzana, entonces lo pudimos hacer, la normativa lo permitía. Bueno, ahí hay otra foto, ¿no? Estos son los departamentos, que por cierto teníamos, esta tarde Vanessa hablaba un poco también de los departamentos para personas con discapacidad, y nosotros, algunos de ellos estaban diseñados específicamente para poder ser usados por personas que tuvieran movilidad reducida, ¿no? Había toda una normativa al respecto. Estos son los pórticos de la parte baja, los ingresos, las escaleras, y el 30% de este edificio tiene energía solar. Esto que todavía es una cosa que no lo hacemos, el 30% se maneja con energía solar, fue muy interesante, ¿no? Y esto que está acá es el relleno que se hace, en el piso se llena, se ponen todas las instalaciones y se rellenan con esta grava de piedras, ¿no? Que permiten que cuando uno tiene que hacer reparaciones, saca la grava y la repara. Son unas cosas muy interesantes que uno aprende ya de la parte constructiva de Madrid. Bueno, esto fue presentado, fuimos invitados a una feria, estos son los paneles que se presentaron, acá ustedes pueden ver, ¿no? Cómo es el patio de manzana, ¿no? Que se conforma ahí, estos dos elementos rojos, ¿no? Esta es la tipología, que es muy sencilla en realidad, es un edificio muy sencillo y muy Madrid, ¿no? O sea, del ensanche Carabanchel. Muy bien, bueno, entonces la otra cosa, ya en la parte ya de investigación, la tipología y la transgresión, que es otro concepto también de Rossi, ¿no? Un poco más racional, vamos a decir, porque lo tipológico
tiene que ver con, con una especie de racionalización. O sea, la tipología es, según la definición de Quatremer de Quincy, el único no imitable base generatriz de las formas visibles. O sea, y Rossi hablaba de un racionalismo, ¿no? Un racionalismo con Z. Decía, hay que racionalizar la ciudad, hay que tratar de entender cómo ha sido hecha para rehacerla, ¿no? Entonces, esta situación, que no era fácil, apareció también en otro proyecto, ¿no? Como ustedes ven, ninguno de los proyectos tiene lógicas similares, o sea, todas tienen una teoría distinta, ¿no? Y entonces esto apareció en una investigación, efectivamente. Esta es la tesis de la arquitecta Valerie Moore, junto con su socia Carla Ganosa, que hicieron un proyecto para recuperar la casa hacienda de San Isidro, donde está Astrid Gastón hoy en día, ahí frente a la iglesia del Pilar. Entonces, en su trabajo de investigación, estudiaron todas las casas hacienda de Lima, ¿no? Cómo estaban conformados los espacios, ¿no? Qué elementos tenían, cuáles eran los elementos constructivos, y hicieron todo un vademecum, ¿no? Una tesis muy buena en realidad, ¿no? Está muy bien calificada además, y que me tocó pues asesorar, ¿no? Y entonces acá hay todo un trabajo de investigación. Y bueno, todo este trabajo de investigación, pues, que hicieron Valerie y Carla, a mí me serviría después, ¿no? Yo fui el asesor, figura acá, ¿no? Y cuando tuve este encargo, ¿no? De repente gané un concurso con una consultora para hacer el Centro Cultural de Surco. Y entonces, el alcalde viene y me dice, arquitecto, yo lo que quiero es que usted busques una buena casa hacienda y quiero que la quiero reconstruir. Y el alcalde era pues un campeón en la reconstrucción porque había reconstruido el arco de los españoles. Entonces, si había reconstruido el arco de los españoles, podía reconstruir. Entonces quería que le reconstruyera una casa hacienda. Yo le dije, alcalde, ¿qué le parece si yo le invento una casa hacienda? ¿Cómo va a inventar? Me dijo, arquitecto, búsquese. No, le dije, le conté pues, la historia. La verdad que fue un buen cliente también, lo convencí y me dijo, bueno, ya acepto, bueno, vamos a hacer una casa hacienda. Usted quiere hacer la casa hacienda, pero vamos a hacerla a partir de una serie de elementos de esta investigación que se hizo y que lo vamos a ver, ¿no? Y apareció, ¿no? Este elemento tenía una muy buena posición porque estaba dentro de una alameda, estaba rematando un eje y entonces vino esta idea de la tipología. Además, muchas de estas casas hacienda están sobre huacas. O sea, estas casas hacienda, como las huacas eran promontorios, etcétera, se construyeron sobre huacas. Entonces, nos inventamos una especie de huaca, una especie de edificio contemporáneo, ¿no? Que pudiera de alguna manera recoger esta idea, ¿no? Que tenía el alcalde. Cuando teníamos el proyecto ya listo, o yo tenía el proyecto listo, pues fui en realidad proyectista solo, el alcalde recibió una donación enorme de madera. Me dice, había un viejo muelle del Callao que había sido desarmado, se lo donaron, y me dijo, tengo una cantidad enorme de madera, ¿qué podemos hacer con ella? Bueno, no sé, vamos a ver. Entonces, utilizamos muchísima madera, ¿no? Muchísima madera, porque la teníamos en realidad en abundancia. Bueno, acá está esta idea de este plomo desfasado, ¿no? Un poco el recuerdo, la interpretación de lo que pudo haber sido una huaca que se construía en la parte superior, ¿no? El edificio, ¿no? Y por otro lado había una topografía bien, bien interesante, lo que me permitía que en un lugar pudiera tener 2 pisos y en otro casi 4, ¿no? Y manejarme a partir de ciertas rampas que me parecían tan importantes. Bueno, estas son las plantas, en realidad es muy sencillo, es una sala de usos múltiples que la envuelve pues, todo este programa arquitectónico. Voy a pasar rápido, ¿no? Y acá está un poco, ¿no? Como teníamos madera, entonces me ocurrió que podíamos hacer una suerte de estructura que hiciera referencia a un artesonado. Entonces trabajamos mucho todo este tema de la madera, con una cierta idea ya un poco mudéjar, etcétera, que creo que fue importante, ¿no? Por supuesto, esto era un centro cultural, después lo están usando ya de muchas formas. Normalmente veo matrimonios muchos se toman las fotos ahí, veo que están aquí. Esto era lo que tuvo que ser la biblioteca, no sé si finalmente lo implementaron. Y bueno, y esto en la parte baja, el acceso a las salas de usos múltiples. Muy bien, entonces esa fue una experiencia con tipología, es más difícil, ¿no? Es más difícil de conseguir y fue la única vez que creo que hemos aplicado esa lógica.
Otra que me gusta mucho y que ya implica un esfuerzo mayor es el tema de fragmento y collage. Y esto es una situación que ya no es de Aldo Rossi, acá ya me salgo de Aldo Rossi, que sirvió para hacer esta casa. Esta es, en realidad está en la casa Magali, ¿no? Porque en realidad es la casa de mi cuñada, que se llama Magali. Magali me dijo que quería construir encima de la casa de sus papás, ¿no? Mis papás le habían cedido los aires, entonces tuve que hacer una ampliación que finalmente terminó siendo la casa, ¿no? Entonces, a partir de un fragmento existente, que era la casa de abajo, hicimos la de arriba, ¿no? Y entonces, a mí se me ocurrió que podíamos hacer en la ciudad muchas de las cosas que se hacían en la playa, ¿no? Y más bien pensar una casa muy abierta. Sobre todo teniendo en cuenta que esto está en la avenida Carriquirri, y aquí la berma central es una berma muy amplia, con unos árboles muy bonitos, entonces tenía muy buena vista hacia adelante, ¿no? Y la casa era todo de un piso, entonces hicimos el proyecto, ¿no? Este fragmento de la parte baja y la ampliación, que finalmente terminó siendo dominante, ¿no? Respecto a la casa, ¿no? Un pequeño fragmento, ¿no? Que sirvió para salir adelante, ¿no? Unos detalles, ¿no? Acá la cliente también le gustaba el ladrillo gravista, ¿no? Trabajamos igual como el noviciado, como amarre americano, y siempre me gusta trabajar con ladrillo de 6 centímetros, que no es el King Kong, ¿no? Ni es el ladrillo 9, que es bastante más tosco, ¿no? Este ladrillo es mucho más, más suave. Bueno, acá están los interiores, ¿no? De la casa, ¿no? Otros más. En realidad fue bien interesante. Bueno, y volviendo al tema de fragmentos, esto es una pintura. Cuando yo estudié en la Ricardo Palma, habían dos grupos, esto lo he escrito, importantes. Uno es Arquidea, Pepe Orrego, Juan Carlos Doblado, Jean-Pierre Cruz, Javier Artadi, Carlos Pestana, Tony Rubio, Gino Soraco, ¿no? Eran un grupo que después han sido bastante importantes y conocidos en su desarrollo de arquitectura, muy amigos míos. Y otro grupo de amigos eran los Bestias. Después se llamaron los NN Gran Artistas, ¿no? Entonces, esta es una pintura, este es un cuadro de Carlos Ángeles, que está acá, perdón, de Alejandro Ángeles, Alex, ¿no? Y entonces me parece sumamente divertido, ¿no? Porque es una especie de visión, ¿no? de lo que es la realidad, ¿no? Es decir, me encanta esta idea de que el apóstol Santiago esté tratando de cabalgar el caballo de Picasso, ¿no? Como es tradición y modernidad, ¿no? Juntos, en fin, es un cuadro de muchas lecturas, ¿no? Podríamos quedarnos un buen rato, pero me parece una obra importante, ¿no? Este de fragmentos. Y esto tiene que ver con College City, con Colin Rowe, ¿no? Que entonces viene un poco el tema de cómo entender, ¿no? O sea, en este caso la ciudad, ¿no? O sea, la actitud de los arquitectos, el zorro y el erizo, ¿no? El zorro de amplia visión que busca la multiplicidad de referencias y respuestas. Entiende la ciudad como un organismo vivo, y el erizo, que se encierra en sí mismo con una visión única, central, que corresponde a una ciudad única, mecánica, racionalista, y a la que están afectos fue el movimiento moderno, los CIAM. Entonces, yo quise ser zorro, en realidad. Pero más zorro es Martuchelli, porque Martuchelli ya había descubierto esto antes que yo, y había escrito, ¿no? El libro que lo volvió famoso. Y entonces, que probablemente es uno de los mejores libros. Creo que hay dos grandes libros en el Perú escritos en los últimos años. Uno es Arquitectura de la Ciudad Fragmentada y el otro es Utopías Construidas, ¿no? O sea, creo que son dos libros bien importantes que uno tiene que leer, ¿no? Bueno, Martuchelli es menor que yo, es más chico, ¿no? O sea, es menor incluso que mis amigos, pero tiene esta idea de lo fragmentado, ¿no? Y bueno, y viene un poco el descubrimiento de Scarpa, ¿no? El entendimiento de Scarpa, ¿no? Como el caso del Museo de Castelvecchio, ¿no? Esta obra hecha a veces con partes inconclusas, ¿no? Con elementos sueltos que se van un poco interrelacionando, en parte restauración, en parte no, ¿no? Entonces, este límite entre lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Es decir, la idea del fragmento era muy, muy seductora. Y por supuesto tiene que ver también con esta película, ¿no? Que es Blade Runner, la versión original, la del año 82, ¿no? De Ridley Scott, ¿no? Que también plantea la idea de una especie de Los Ángeles, del año 2018 era, Los Ángeles, ¿no? Que era en buena cuenta una ciudad fragmentada, ¿no? Esa era un poco la visión que teníamos en los 80 de lo que podía pasar en esta época, ¿no? Por supuesto no habíamos calculado que iba a haber la pandemia y todo lo demás, ¿no?
Bueno, entonces viene la idea del detalle del fragmento, ¿no? El detalle del fragmento son dos maneras de producir o analizar un objeto del conocimiento, pero representan dos estilos nosológicos diferentes. Un detalle presupone un objeto que corta un objeto sin un programa de acción, resaltando la parte del todo para ver más, ¿no? Ver más. Esa es la idea. Cuando hacemos un corte, nosotros lo que queremos es ver más, ¿no? El fragmento implica hallazgo, casualidad, no intervención, no es una cosa, una forma inacabada, que es casual. Y conocer algo a nivel de fragmentos no implica un análisis, ¿no? Esto lo pueden ver en el libro de Martuchelli, lo pueden ver en College City, Colin Rowe, etc. Sino un proceso que se remonta mediante indicios del todo y el fragmento forma parte. Muy bien, sin embargo también es cierto que tanto detalle como fragmento pueden ser enfatizados por una cultura y convertirse no ya en instrumentos de análisis del conocimiento, sino en dos formas estéticas. Esto lo dice en un artículo memorable de Omar Calabresi, que se llama Neobarroco, ¿no? O sea, bueno, parte de esto ya les he contado, yo he fragmentado un programa en el noviciado salesiano de Chosica, un programa que pudo haber sido resuelto de una manera más sencilla, pero esta fragmentación fue interesante. Pero donde aplicamos todo esto fue en este proyecto que hice con el arquitecto Baraco, de los dos que hicimos juntos, porque era pues, el proyecto que se prestaba para hacerlo y además con la persona que se podía hacer estas cosas, ¿no? Era muy divertido. Con Juvenal siempre las cosas son muy divertidas. Entonces, bueno, este fue el encargo, este es Miraflores en la década del 60, ¿no? Cuando tenía Miraflores de mi adolescencia, ¿no? ¿No? Y acá está ¿no? Esta casa, ¿no? Ustedes pueden ver lo que era la avenida Arequipa, ¿no? Esta especie ya de ciudad que ya no existe, ¿no? Ahí está esta casona. Y esto es un plano interesante porque aquí estamos, luego los Miraflores. Aquí está el lugar donde estuvo la Casa Marzano, que hoy en día está con Plaza y una aberración más, donde está un palacio maravilloso que fue demolido, ¿no? Y acá estamos nosotros, por ahí cerca. Había que hacer todo lo que no se había hecho, ¿no? Es decir, cómo podíamos hacer para preservar la escala de la avenida Arequipa, cómo hacer un centro cultural en un lugar que todo el mundo quería hacer un edificio, y bueno, ese era un poco el problema. Así fue como nos entregaron el edificio. Una de las cosas interesantes es que esta cuadra mantenía todas las edificaciones originales, vamos a decir, de Arequipa, ¿no? Y estas fueron las condiciones en las cuales lo recibimos. Bueno, acá hay unas plantas que no se están viendo bien, ¿no? Bueno, voy a pasarlas rápido. Pero vamos a esto, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, ahí la propuesta fue interesante. Vamos a hacer una suma de fragmentos. ¿Ya? Vamos a conversando con Juvenal en esas conversaciones interminables, ¿no? Por supuesto, hablando de todo, ¿no? Oye, decimos, ¿por qué no nos ponemos a hacer unos fragmentos? Es decir, ¿por qué no utilizamos una parte de la casa que la restauramos? Es el primer fragmento. Después hacemos el segundo fragmento, que es este cubito, que además a Juvenal le encanta hacer cubitos. O sea, ya me dijo, porque logramos medir que era 11 por 11 y me dijo, hoy 11 de altura. Entonces, este cubito, que sería la galería y parte de la biblioteca. Y después hacemos un auditorio, que es una caja. ¿No? Estábamos, una caja de concreto, una piel metálica, etc. Entonces, esto que es de adobe, y, no quincha, sino adobe y unos paneles de madera con expandes metal en la parte superior, la restauramos, le ponemos a este cubito metálico, porque además lo hicimos metálico, y finalmente concreto. O sea, fragmento de todo. Ya vamos a fragmentar todo, materiales distintos y todo lo demás. Bueno, esto es el sótano. Logramos convencer a la municipalidad para que nos rebaje un poquito el tema de los estacionamientos para conservar la casa. Bueno, es una historia larga, no la voy a contar. Bueno, esto es lo que fue quedando y este es en la parte del segundo piso. Bueno, voy a ir rápido, porque no se ven muy bien yo por lo menos no los veo, no sé si ustedes los ven, las instalaciones están un poco claras. Bueno, vamos a abreviar. Bueno, la parte de la restauración, ¿no? Que fue muy minuciosa, ¿no? Se cambiaron todos los elementos que había que cambiar, mucho cable, porque en esa época todavía no había internet inalámbrico, ¿no? Era todo alámbrico. En fin, toda la parte de restauración, ¿no? El cambio de techos, esto es lo que quedó de la casa, que la consolidamos y acá quedó el sitio exacto para meter el cubito, ¿no? Esto era como estaba y esto fue en la Bienal Iberoamericana que hicimos el año 2002, esto fue el espacio principal, ¿no? No estaba todavía el cubo, así que simplemente lo que hicimos fue una estructura provisional, ¿no? Que lo simulaba.
y esta era la imagen que estuvo para la Bienal del año 2004. Se había concluido solamente la primera etapa, ¿no? Que era la restauración, digamos, de la parte, el remanente, digamos, ¿no? de la casa que quedó, y esta fue una pintura que hizo Ivana Ferrer, ¿no? Y una escultura de Carlos Cornejo, ¿no? Y bueno, este era el fragmento que quedó. La obra después continuó, ¿no? Era muy gracioso porque estábamos en la Bienal y atrás se seguía construyendo. Y esta ya fue el cubo definitivo, ¿no? Un cubo con un puente metálico de 11 por 11 por 11, el cubo, ¿no? Muy interesante. Tiene ciertas reminiscencias con la obra de la FAP de Juvenal. Y bueno, y estaba ya inaugurada la galería y estábamos trabajando en el auditorio, ¿no? La obra duró bastante tiempo, fue el segundo fragmento. Y el tercero fue el auditorio, ¿no? Finalmente, ¿no? El auditorio, que es una caja de concreto. El diseño acústico lo hizo Oscar Gómez, ¿no? Todo este diseño interior, la verdad magnífico, porque es un piso reflejante y un techo absorbente, ¿no? Acá está el auditorio, y la piel, ¿no? Metálica hacia afuera, ¿no? Entonces era el tercer elemento, el tercer fragmento, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, fragmento y collage. Finalmente, todos los fragmentos arman un collage. Una teoría de proyecto manejada, que fue bien interesante en este proyecto, ¿no? Tal, ¿no? La parte remanente, el cubo que está atrás, el elemento de concreto, los tres juntos. Ahí todos, juntos y revueltos, ¿no? Ya están los tres cosas juntas. Finalmente, para no cansarlos tanto, no sé, creo que me he excedido un poquito, vamos a hablar del tema del lugar. Este es el último proyecto que pasó. Y es el nuevo edificio que hicimos para las aulas de la Ricardo Palma. Y aquí, bueno, pues esta era la situación en la que nos encontramos y esto fue muy interesante porque fue producto de una conversación en la cual fui convocado, ¿no? En ese momento Juvenal estaba de viaje porque había que hacer nuevas aulas. Entonces la propuesta era que cada uno de estos edificios tuviera pues un par de pisos más encima, ¿no? Entonces el arquitecto Gonzalo Echevarría, que era el constructor de la universidad, dijo que no podían soportar la carga. Entonces, ¿qué se podía hacer? Que había una necesidad de hacer aulas. Y no sé, en ese momento a mí se me ocurrió y dije, ¿y por qué no hacemos un edificio? No, me dijeron, vamos a perder los jardines y todo lo demás. Bueno, pero si lo hacemos delgadito y lo hacemos doble altura, puede, ¿cómo se llama?, funcionar. Entonces, bueno, me parece, lo expliqué así con el dedo, como hablamos arquitectos a veces, y me preguntaron si lo podíamos dibujar, ¿sí? Entonces, lo llamé al arquitecto Baraco, que era mi socio, y le dije, tenemos un nuevo encargo, y hay esta idea, que hay que hacer un edificio, y me dice, ¿y qué has pensado? Y yo le digo, bueno, yo he pensado, le dije, pues en principio tenemos este tema, Leo, que hay, la única posibilidad es que tengamos una cosa muy larga, ¿no? Y que esté delante de todos estos edificios, ¿no? O sea, una cosa y que agarre, y que vaya de calle a calle, ¿no? Que vaya de calle a calle, que sea como una especie de calle. Nada, me parece bacán. No había esa época WhatsApp ni todas esas cosas, lo hablábamos por teléfono. Entonces, y me acuerdo que en cierto momento me dice, no te estoy entendiendo, explícamelo mejor. Le digo, bueno, si te digo Le Corbusier en Río de Janeiro, ¿lo entiendes mejor? Sí, me dijo, bacán, me dijo. Entonces, la idea le dije, no, un edificio así, con muchas columnas, Sí, me dijo, vea, me parece buena idea. Entonces llegó y bueno, comenzamos ya a dibujarlo, ya lo teníamos más o menos trazado, y empezó la aventura de esto, ¿no? Entonces, Le Corbusier en Río de Janeiro, se conoce esto, ¿no? O sea, guardando las distancias, por supuesto, ¿no? O sea, Le Corbusier pensaba en un edificio monumental, la idea era cruzar el tema, ¿no? Y bueno, esta fue la imagen del anteproyecto, ¿no? Bueno, están las plantas, que creo que también se ven, bueno, son los edificios y es un edificio muy largo. Cuando esté terminado, porque no está, está un 60%, tendrá 104 aulas, ¿no? Y aparte, bajo un deambulatorio. Bueno, vamos a pasar rápido esto. No, y esta fue la imagen del anteproyecto. Y acá quiero ser bien enfático porque cuando terminamos el anteproyecto hicimos esta imagen, ¿no? Que es la imagen que se publicitó mucho, se usó mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Este edificio lo habíamos conseguido en concreto, en realidad. O sea, lo queríamos hacer con columnas de concreto, pensábamos que podíamos usar losas colaborantes y algunas estructuras metálicas, pero era en concreto.
Y claro, cuando comenzamos ya a trabajar con los ingenieros dijeron, no, no, posible. Esto no se puede hacer, esto se va a caer, ¿no? Necesitas placa aquí, placa allá, yo había una placa por aquí, otra placa por allá, o sea, todo lo que era el deambulatorio, terminaba siendo que era la principal idea, ¿no? Esta idea de la promenada arquitectónica, ¿no? Que iba de un lado a otro, con todas las placas que nos ponían, ¿no? Entonces nos ocurrió, yo le dije, busquemos yo llamé a Iván Izquierdo, que conocía de otros proyectos. Iván Izquierdo tenía la enorme ventaja que era una persona que ya conocía el acero, entonces me dijo, no, esto lo hago en acero, me dijo. A Juvenal le encantó la idea. Juvenal, que es ingeniero civil, ¿no? Además de arquitecto, dijo, no quiero trabajar con civiles, yo quiero trabajar con industriales y quiero trabajar con mecánicos. O sea, estaba con una obsesión ahí. ¿No? Y Iván me dijo, pero yo soy civil, pero soy como mecánico. ¿Sí? Bueno, entonces vino se unió, así como los socios de la conquista, Iván, ¿no? Y comenzamos a darle vuelta y este edificio fue replanteado en acero. Como estaba replanteado en acero, se generó toda una polémica también, ¿no? O sea, el edificio es muy esbelto, necesita riostres, etcétera, etcétera. Entonces, en cierto momento, los ingenieros que eran los de la Facultad de Ingeniería comenzaron a ponerle cruces de San Andrés. Entonces, todo nuestro pasaje terminaba con unas crucetas de San Andrés, ¿no? Por todos lados, porque necesitaba riostres, etcétera. Y bueno, discusiones que fueron bastante largas, ¿no? Pues interesante, ¿no? El proceso que puede tener un proyecto. Me acuerdo que terminamos una tarde en el Bembos, Juvenal, Iván y yo, sentados ahí, ¿no? Después de una ardua discusión, y sobre una servilleta comenzó a salir, comenzamos a desplazar las luces de San Andrés hacia afuera. Entonces comenzaron a aparecer unas patas, ¿no? Que nos parecían que podían resolver el problema, ¿no? Entonces, para que vean cómo cambia un anteproyecto a un proyecto, ¿no? O sea que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, esto fue concebido de esa manera, así lo habíamos pensado en un principio, ¿no? Esta era la idea, ¿no? Como ustedes ven, una columna de concreto, ¿no? Una columna de concreto, y bueno, después de unas idas y vueltas, porque pues, el edificio fue pues, sumamente discutido, y esta era la parte posterior, que sí se parece mucho más a lo que quedó, ¿no? Mucho más. Estos son todavía renders, y esta es la realidad, ¿no? O sea, este es el edificio ya terminado, ¿no? Con ya la piel, que ya no era una piel de madera, como lo pensamos en un principio, sino más bien ya es una piel metálica, que la desarrollamos con Hunter Douglas, ¿no? Que trabajaron el tema, ¿no? Para nosotros, y después el tema ya lo más importante, los arriostres, ¿no? Que terminaron siendo parte importante de la composición, ¿no? Como ustedes verán, estas ya son fotos, ¿no? Y los arriostres le dieron toda una connotación realmente importante, ¿no? Y entonces fue muy divertido, porque el edificio terminó siendo como una especie de 100 pies, ¿no? O sea, de, a todos lados, además el deambulatorio pues enriqueció muchísimo, ¿no? Y todo porque, bueno, buscando pues una solución, ¿no? Entonces el edificio es probablemente el edificio educativo en metal más, el único que yo conozca hasta ahora, hecho en el país, ¿no? No, ahí están las imágenes, ¿no? De todos estos arriostres que fueron parte ya del desarrollo, cuando ya se hizo un análisis más minucioso de la estructura, ¿no? Y a partir sobre todo de grandes conversaciones, ¿no? De cómo conseguir un edificio que sea pues estructuralmente muy sólido sin necesariamente usar concreto, ¿no? Tecnología que, por cierto, está en ese momento muy poco desarrollada, aún sigue siendo poco desarrollada, pero sí bien, bien importante, ¿no? Bueno, ahí está un poco el deambulatorio, que mantiene un poco la idea, ¿no? De este edificio que es muy, muy transparente, digamos, en la parte baja, que se vincula a estos edificios existentes. Y en la parte superior están las aulas, un edificio en realidad muy sencillo, una crujía, ¿no? Además, nos encanta decir que nunca previmos tener aire acondicionado. El edificio se ventila naturalmente, ¿no? Porque que es bien importante, se ilumina gran parte del tiempo naturalmente. Por ese motivo, incluso en esta parte posterior se pusieron estos unos rompesoles. ¿Por qué razón? Porque el sol de levante, es decir, el sol de la mañana le pega a este lado, ¿no? Y entonces esto controla un poco. Pero el sol más complicado, que es el de la tarde,
da sobre esta persiana, ¿no? Pero esta persiana tiene delante el pasaje, entonces no afecta a las aulas. Y esas son decisiones bien importantes, creo que tomamos y que hace que no que hayamos tenido que usar sistemas pasivos, ¿no? de acondicionamiento ambiental. Creo que eso fue bien importante. Muy bien, muchísimas gracias. Esto es todo lo que traía, ¿no? Han sido un montón de ideas planteadas, ¿no? Como ustedes ven, lo que uno tiene que hacer es investigar para construir una idea, no para construir un proyecto, sino la idea. Entonces la idea a veces sale de muchas cosas, ¿no? Yo he aplicado algunos conceptos teóricos, como ustedes saben, dedico la mitad de mi vida a estudiar teoría. Algunos dicen que soy solo un teórico, pero en realidad, y los teóricos dicen que soy un proyectista ilustrado, ¿no? Mi dueña me dice eso, o sea, tú no eres un teórico, eres un proyectista ilustrado, ¿no? No sé qué, ¿no? Y entonces, bueno, pero así es, o sea, los teóricos a veces tenemos la ventaja de saber lo que hacemos. Muy bien, muchas gracias.